Cordial saludo, mi nombre es María Jimena Morera Beltrán, soy estudiante de Psicología y vamos a realizar una entrevista para la materia de Historia Crítica de Colombia. Bueno, doña Ana Luz, el día de hoy queremos hablar sobre el Bogotazo. La primera pregunta es, ¿qué ocurrió en el Bogotazo? Primeramente, ¿por qué ocurrió, verdad? Porque en esa época había dos partidos, que era el liberal y el conservador, únicamente. Resulta que, como hoy en día había gente inconforme con el mandato de ese entonces, que era el señor Laureano Gómez, había gente que estaba rebelada con eso, entonces y estaba en campaña política y se había lanzado el señor Jorge Eliezer Gaitán como liberal. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los, digamos, oligarcas no les permitían que un liberal, un caudillo como él, fuera a ganar la elección. Entonces lo mandaron a asesinar. Porque él tenía las Porque él tenía las de ganar, tenía el pueblo a favor de él. ¿Sí? Y a raíz de eso, entonces por eso lo asesinaron. Y de ahí para acá se formó todo lo que llaman la revolución esa que hubo. De esa época. ¿En serio? Y nosotros fuimos desplazados desde entonces. Claro. A mi papá no lo mataron porque los soldados de esa entonces encontraron que comer en la casa de mi papá. ¿Sí? Ya fue como un refugio y por eso A él lo llevaron preso a mí. En medio de lo que yo asesiné también. Pero hubo un ángel de la guardia que me lo dejó. ¿Ves? Entonces, y me dijo, no, acuérdense dónde comieron, pero con las palabras gruesas, ¿no? Dónde comieron estos tacos locales. Entonces, así que por favor, me lo sueltan. Pero lo llevaron preso a Bogotá. ¿Mm? Y en Bogotá duró 3 meses. Mi padrino nos sacó para un pueblito de Boyacá, donde son mis papás. Nos allá, pero no recuerdo. Y a los 3 meses mi papá llegó, ya lo cogimos a nosotros. Pero entonces ya, esa es la historia, pues como, ¿no? Pero ya el Bogotazo fue a raíz de eso. Lo que pasó, que hubo saqueos, que hubo de todo. sí murieron muchas personas. Murió mucha gente, exactamente. Entonces de ahí fue que se formó eso, el tal Bogotazo. Que hubo muchas cosas. Por el inconformismo del claro, pueblo sí, como tal. como tal. Vale. Y eso es todo eso. ¿Y qué consecuencias crees, Marce, que salieron de eso? Lo que vemos hoy en día, ¿no? Toda la polarización de los partidos. Hay muchos partidos ahora, ¿sí? De formaron con esta inconformidad, con todo esto, ¿no? Porque ya esto de esto, que ya no hubo el partido de la que nacionales. El Partido Nacional que quería, que era de ser liberales y conservadores, hacían parte del Frente Nacional. Y así. En ese entonces, pues como después de la guerra, digamos, quien dio la paz fue el general Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Y entonces ahí es donde también hubo como tragedia por eso, ¿ves? Sí. Pero después fue el Bogotazo. Sí. O sea, en Bogotá se quedaron muchas consecuencias en cuanto a la violencia y que aún estamos viviendo. Sí. Aún estamos viviendo esas situaciones. Secuelas de eso. Porque hay mucha división, ¿sí? El país está totalmente polarizado en la política de Uruguay. Y los daños estuvieron en Bogotá, porque totalmente quedó destruida la mayoría de la ciudad. Muchas cosas quemadas, por todo eso. Eso es lo que yo más o menos sé, por qué se produjo el Bogotá. ¿Y su merced qué cree que haya salido de como bueno de eso? O algo importante, una enseñanza o algo que nos haya dejado eso. La verdad, cuando yo leí la pregunta pensé lo mismo. Pero pues, viéndola desde otro punto, pues que abrió un poco más, marcó como el momento como tal. Sí, entonces tal vez por ser un país democrático, cada ya, aunque se han desvanecido los odios, la cuestión, entonces, ¿sí?
pero las consecuencias tiene no, pero es igual uno se acuerda y dice, ¿por qué fue las cosas? Sí, Porque no tiene justicia. como todo, siempre uno queda como con las secuelas con Sí. eso. Bueno, doña Ana, muchas gracias. No, Eso sería todo. todo. Le sacamos bien.